Hablemos del ángulo de depresión. El ángulo de depresión lo podemos entender desde la perspectiva de un observador que se encuentra en una torre a cierta altura, vamos a decir una altura de 3 metros. Y este observador dirige su mirada inclinando su cabeza hacia el suelo, donde a lo lejos divisa un árbol. Bueno, pues ese movimiento de su cabeza o de su cuello al inclinar su vista para poder ver ese árbol, me va a hacer que se genere un ángulo de depresión. Este ángulo lo conocemos como ángulo de depresión. Porque toma su punto de referencia de la línea base o de línea de referencia, que la podríamos identificar también como si fuera el eje X positivo. Supongamos que este observador mide que este ángulo, θ, tiene una apertura de 20 grados. Así que tenemos este ángulo de depresión de 20 grados. Recuerden que es el ángulo que el observador tiene que inclinar su cuello para poder ver en línea recta desde la posición en que se encuentra a ese árbol. Ahora, si observamos cuidadosamente, pues fíjense ustedes que tenemos una línea paralela formada por la línea base. Esta línea es una línea paralela con respecto a la superficie horizontal del suelo. Entonces tenemos dos líneas horizontales que están siendo cortadas por una línea secante, de tal manera que por alternos internos, estos dos ángulos son iguales. O sea que el ángulo de depresión va a ser igual que este ángulo que estamos viendo aquí, 20 grados. A nosotros se nos pide que encontremos la distancia desde el observador, vamos a llamarla esta distancia X, hasta el árbol. Aquí nos damos cuenta que la función trigonométrica que va a relacionar estos tres datos, el ángulo con el lado opuesto, con el lado adyacente a este ángulo, pues es la tangente, puesto que esto es un triángulo rectángulo. Así que la tangente de 20 grados va a ser igual al cateto opuesto, que va de 3 metros, sobre el cateto adyacente, que es el que andamos buscando. Así que podemos establecer esta relación diciendo que tangente de 20 grados es igual a 3 metros, que es lo que vale el lado opuesto, dividido entre el lado adyacente. Cuando yo resuelvo esta ecuación para x, tenemos que x será igual a 3 metros dividido entre la tangente de 20 grados. Y esto nos va a dar como resultado, usando nuestra calculadora, que me presto a sacar, voy a hacer 3 metros dividido entre tangente de 20 grados. Y esto me va a dar 8.24 metros.
X es igual a 8.24 metros. Así que la distancia desde la base de la torre hasta el árbol es de 8.24 metros. Resumiendo, ángulo de depresión es el ángulo que se forma desde una parte alta, tomando como base la línea de referencia, girando hacia abajo la vista con respecto al punto final o al objeto final que estamos viendo desde esa altura. Y ese se llama un ángulo de depresión porque viene de arriba hacia abajo. Y ese ángulo de depresión, normalmente si son dos superficies horizontales, como es la línea de referencia y como es la línea horizontal de tierra, pues son alternos internos y esto me va a formar un triángulo rectángulo que tenemos como datos la altura, el valor del ángulo y el dato que queremos encontrar, y vamos a ver que la función tangente es la que nos va a servir para resolver el problema.